Descubierto lo increíble dentro de la lonchera, el momento que transformó a un millonario en AMOR. La jornada comenzaba como cualquier otra, pero en el corazón de Miguel, un tumulto de emociones lo llenaba. Mientras otros se reunían en las lujosas salas de reuniones del prestigioso bufete en el que trabajaba, él se sentaba tras su escritorio, su mirada perdida en la lejanía, sintiendo el peso de las expectativas sobre sus hombros. Érase una vez un brillante abogado de 28 años, pero en su interior, luchaba con el dilema de ser un fenómeno académico atrapado en un entorno superficial. Ese día, doña Teresa había preparado su lonchera con amor, tacos de papa dorados, frijoles charros que evocaban el calor del hogar, y el mole que su madre hacía como si de un hechizo se tratara. Sin embargo, Miguel sabía que ese regalo de su madre, un trozo de su infancia, no sería bien recibido por sus colegas. Temía sus miradas despectivas, el esnobismo de gente que cenaba en restaurantes Michelin. Por eso, ocultó su almuerzo, sintiendo que cada bocado que no podía compartir lo alejaba de ellos, creaba un abismo entre su historia y la de aquellos que lo rodeaban. El día avanzaba y la presión en el ambiente crecía. La discusión con su jefe sobre una decisión que perjudicaba a uno de sus compañeros se transformó rápidamente en un enfrentamiento incómodo. Miguel sentía que una parte de él, esa que deseaba ser valiente y defender lo justo, estaba a punto de salir, pero el miedo lo mantenía atado al silencio, a la indiferencia. Su corazón latía con fuerza, su mente a 1000 por hora, preguntándose, ¿valía la pena arriesgar su comodidad por lo que creía? En un momento de tensión aguda, cuando la indignación rebotaba en las paredes del bufete, una chispa estalló dentro de él. Con un movimiento repentino, abrió su lonchera. Los aromas familiares inundaron la sala, y un silencio escalofriante se adueñó del lugar. Las miradas se volvían hacia él con curiosidad, primero incrédulas, después llenas de incomprensión. Miguel, con cada platillo que desnudaba ante sus compañeros, comenzó a compartir fragmentos de su vida, de cómo cada uno de esos platos representaba una historia de sacrificio, amor y la lucha de su madre por brindarle una educación. La tensión se adensaba, y al sentir el peso de las miradas sobre él, el miedo se transformaba en ansiedad. ¿Qué pensaban realmente de él? Era un joven abogado que había pasado por las universidades más reconocidas, pero como si de una broma cruel se tratara, su trabajo y su esfuerzo eran menospreciados por las apariencias. En ese instante, comenzó a cuestionar todo. No solo sus logros profesionales, sino la esencia de su identidad, un duelo simbólico que se tornaba más complejo con cada palabra que pronunciaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la conversación se intensificaba, el silencio que antes llenaba la sala se transformó en murmullos. La inquietud de Miguel aumentaba, combinando la necesidad de ser comprendido con el miedo a ser rechazado. Valeria, quien observaba desde la esquina, quería acercarse, pero él sintió que la lucha era suya. Enfrentarse a su jefe era liberarse de décadas de opresión. Sin embargo, el camino hacia la aceptación, el respeto, incluso el amor que comenzaba a florecer en su interior por Valeria, se tornaba una nebulosa compleja de emociones, preguntas y esperanzas. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Miguel se preguntaba si llegaría a encontrar la valentía necesaria para romper la burbuja que lo contenía, o si, al final, se convertiría en una sombra más en un mundo que nunca lo reconoció. La presión en la sala estalló como una burbuja, llevándose con ella las reservas que Miguel había construido a lo largo de su carrera. Las palabras comenzaron a fluir, su voz temblando al principio, pero adquiriendo fuerza con cada sílaba. Comenzó a desmantelar las capas de su identidad profesional, revelando su verdadera esencia, una que había estado oculta tras un traje impecable y un título de abogado. La mirada de sus compañeros se tornó fascinada, los murmullos de escepticismo se disiparon por momentos.
Miguel habló sobre su madre, doña Teresa, y cómo su sacrificio había sido el verdadero motor detrás de su ambición. Cada plato que había llevado en su lonchera era un símbolo de sus raíces, de la cultura que le había sido inculcada, de su identidad que a menudo había intentado esconder para encajar en un mundo que valoraba más las apariencias que la autenticidad. A medida que Miguel compartía su historia, su frenético ritmo se volvía más pausado, más deliberado. Comenzaba a capturar la atención de un par de colegas que, sorprendidos, parecían cuestionarse su propio camino. Valeria finalmente se acercó, y ahí sintió un impulso de conexión inexplicable, como si las historias de amor y sacrificio resonaran entre ellos, dibujando un puente entre su realidad y la de él. Sin embargo, la sensación anhelante de aprobación seguía acechando en las sombras. A medida que terminaba, Miguel sintió que se encontraba en la encrucijada de su desarrollo personal. Tenía que elegir, abrazar plenamente su verdadera historia o ceder ante la presión de un entorno que valoraba solo el superficialismo y el elitismo. Valeria lo miró con una mezcla de admiración y desafío. ¿Por qué no te dejas ver así siempre?, le preguntó, rompiendo el momento de tensión con una sonrisa, pero también con un reproche implícito. La pregunta reverberó en la mente de Miguel. ¿Por qué había elegido esconderse tras una máscara de conformidad? Ese instante lo llevó a una autoevaluación profunda. Sopesó no solo su carrera, sino el precio que había pagado por la aceptación. Sabía que si quería una transformación auténtica, debía de construir el muro que había erigido, no solo ante los demás, sino ante sí mismo. Era el momento de confrontar sus miedos y dejar de ceder terreno a la inseguridad y a la presión externa. Miguel se propuso no ser una sombra, no ser un mero espectador en su propia vida. En su mente, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Empezó a delinear un plan para presentar su verdadero yo, tanto en su entorno profesional como en su vida personal. Ya no deseaba ser un abogado de éxito, anhelaba convertirse en un abogado auténtico, uno que defendiera no solo a sus clientes, sino también su esencia. La jornada prosiguió, pero algo dentro de él se había movido. Miguel sintió la necesidad de buscar espacios donde pudiera ser realmente él mismo, en lugar de esconderse en lo que se esperaba de él. Las dudas sobre su desempeño profesional aún persistían, pero el nuevo deseo de autenticidad brillaba con fuerza. Al final del día, miró a su alrededor, encontrando ojos interesados que ya no solo lo veían como un colega más, sino como un ser humano completo. Miguel sabía que la lucha no acababa aquí, que cada paso lo acercaría más a la valentía que anhelaba. Debía enfrentarse a su jefe y proteger lo que había empezado a construir, pero también a descubrir hasta dónde lo llevaría esa nueva perspectiva. Mientras salía del edificio con una resolución renovada, una pregunta lo inquietaba: ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para preservar su nueva identidad? En su corazón, la respuesta empezaba a tomar forma, y entendió que el camino hacia la verdad era, quizás, el más complicado de todos. La semana transcurrió con una agitación palpable en el aire. Miguel llegó cada día a la oficina decidido, pero cada vez que se sentaba ante su escritorio, la sombra de la incertidumbre se alzaba frente a él. La mirada desafiante de Valeria pululaba en su mente. ¿Por qué no te dejas ver así siempre?, se repetía, como un eco que cobró vida. Era un recordatorio constante de que había algo más que ofrecer, algo que había sido reprimido durante tanto tiempo. Finalmente, el momento crítico llegó, la reunión con su jefe, el despiadado señor Figueroa, quien había construido su carrera sobre una imagen de éxito superficial. Miguel respiró hondo antes de entrar a la oficina, reconociendo la presión en su pecho, no solo por la figura autoritaria frente a él, sino por la batalla que se libraba dentro de sí mismo. Se sentía dividido entre el cumplimiento de las expectativas de su superior y la necesidad de pararse en su verdad. Cuando el señor Figueroa le habló, lo hizo con esa arrogancia habitual que siempre le había irritado. Miguel, tus recientes aportaciones son interesantes, pero no son lo que estamos buscando. Necesitamos resultados que impacten, no historias personales. La frase cortante lo hizo tambalear. Sintió una oleada de decepción, como si la tierra se despojara bajo sus pies. Se encontraba en un punto de no retorno. La voz de su madre, doña Teresa, resonó en su mente: siempre defiende lo que eres, hijo. Y en ese instante, Miguel decidió que no podía volver atrás. Claramente no se trataba solo de una cuestión profesional, sino de un dilema existencial.
Con una inusual claridad mental, alzó la mirada y respondió con firmeza: entiendo su preocupación, pero lo que traigo a la mesa no es solo un resultado. Es un enfoque que puede cambiar cómo presentaremos nuestros casos, cómo nos conectaremos con nuestros clientes. No se trata de vender un producto, se trata de devolverle su dignidad. El silencio que siguió fue abrumador. El señor Figueroa frunció el ceño. La sorpresa había realizado, aparentemente, lo que Miguel creía imposible, había sembrado una semilla de duda en su jefe. Sin embargo, la lucha no terminó ahí. En su mente, una batalla aún estaba en curso. ¿Podía realmente desafiar el statu quo y arriesgar su carrera por convertirse en esa voz auténtica? El día terminó dejando un aura de incertidumbre. ¿Las palabras de Miguel habrían calado en su jefe? ¿Estaría dispuesto a tolerar un enfoque tan radical? Y lo más importante, ¿podía soportar las consecuencias de mantenerse fiel a su nueva identidad? Esa noche, mientras reflexionaba sobre su día, se dio cuenta de que no solo había desafiado a su jefe, sino también a sí mismo. Había dado un paso hacia adelante en su viaje de autenticidad, un paso que lo llevaba más allá del ámbito profesional. En su interior, comprendió que ese proceso de descubrimiento personal era complicado pero absolutamente necesario. Con una mezcla de ansiedad y anticipación, Miguel se preguntó si su jefe respondería a su nueva propuesta con apertura o con rechazo. A su mente volvió la figura de Valeria, un símbolo de autenticidad y desafío. Su presencia siempre había despertado en él más que admiración, le ofrecía la posibilidad de una conexión más profunda, de una vida donde ser auténtico no era solo una opción, sino una necesidad. Al acercarse a la ventana, dejó que el aire fresco de la noche refrescara sus pensamientos. El camino hacia la autenticidad, ahora más claro pero igualmente complejo, estaba apenas comenzando. Se prometió a sí mismo que no daría marcha atrás. La pregunta que planteaba el futuro también se hacía más urgente: ¿construiría su carrera cargando el peso del secreto o se atrevería a revelarse ante los demás, frente al mundo con la verdad que había descubierto en su lonchera? En cualquier momento, la respuesta podría llegar. Y con ello, cada paso dado en su nueva dirección podría ser la antesala a una transformación mucho más profunda. La mañana siguiente, Miguel llegó a la oficina con una mezcla de ansiedad y determinación que pulsaba en su interior. La intersección entre su vida profesional y su necesidad de autenticidad era un punto de no retorno. Mientras cruzaba el vestíbulo, sintió las miradas de algunos compañeros, algunos curiosos, otros llenos de desdén, y unos pocos apoyándolo en silencio. Era como si todos hubieran notado el cambio, aunque él mismo estaba aún intentando asimilarlo. Se sentó en su escritorio y, como era habitual, evitó mirar demasiado a Valeria. La imagen de su mirada desafiante lo motivaba, pero también lo llenaba de temor. Ella había logrado lo que a él le parecía inalcanzable: ser completamente uno mismo. Esa fuerza era el catalizador de su propia búsqueda, y pudo sentir ese impulso desde el instante en que decidió ser honesto con su jefe. A lo largo de la mañana, las preguntas lo atormentaban como un eco interminable. ¿Era su propuesta realmente válida? ¿Se había dejado llevar por un momento de bravura que podría costarle su trabajo? ¿Y si resultaba ser un fracaso, qué quedaría de él? Sin embargo, a medida que el reloj avanzaba, notó una cierta claridad. Había surgido un nuevo Miguel, uno que estaba dispuesto a confrontar sus miedos y a dejarse guiar por un propósito más grande que el temor al fracaso. Decidido, se levantó de su silla y se dirigió al despacho del señor Figueroa sin más preámbulos. Cada paso que daba resonaba sobre el suelo como un tambor, fuerte, decidido. Al llegar a la puerta, pudo escuchar murmullos de sus compañeros a sus espaldas, así que respiró hondo y llamó. Su jefe, con una ceja levantada, le indicó que entrara. Miguel, comenzó el señor Figueroa, sin ocultar su sorpresa: pensé que ya habías tenido suficiente para el día. No he venido a retractarme, señor. Quiero mostrarle mi propuesta de un nuevo enfoque para la campaña, respondió Miguel, sintiendo que su voz resonaba con un nuevo poder. ¿Y qué es exactamente lo que crees que puedes aportar?, preguntó Figueroa, cada palabra cargada de escepticismo. Miguel sintió un torrente de adrenalina. Era el momento de mostrar su verdadero yo, de hacer que lo creyeran. Comenzó a detallar su idea, entrelazando estadísticas impactantes con historias humanas que buscaban resonar en los clientes.
Habló de la importancia de ver a la gente más allá de los números, de ser vulnerables y auténticos en cada paso del proceso. Las palabras fluían con un fervor que no sentía desde hacía años. Aún así, la expresión de Figueroa seguía siendo de desconfianza. Se detuvo un momento, sintiendo que sus argumentos necesitaban más fuerza. Pensó en Valeria, en su ferocidad y autenticidad. Sin más titubeos, agregó, esto no es solo sobre ventas. Es sobre cambiar la narrativa, sobre empoderar a aquellos a quienes servimos. Al final, son sus vidas las que estamos tocando. Silencio. Una especie de tensión se estableció entre ellos, y Miguel supo que estaba empujando los límites de la conversación. Se preguntó si después de todo, la visión que traía era tan radical como lo había pensado en un principio. ¿Podría realmente dar un giro a la empresa si el señor Figueroa no se mostraba abierto a esa posibilidad? El tiempo se detuvo mientras el señor Figueroa lo miraba, sopesando cada palabra que había dicho. Miguel estaba a punto de romper la barrera entre su mundo oculto y la realidad profesional. ¿Y si le decían que no? ¿Y si lo despedían? Esa inminente respuesta era tanto su salvación como su condena. Antes de poder procesar cualquier resultado, el señor Figueroa se inclinó hacia atrás en su silla, con los brazos cruzados, contemplando lo que acababa de escuchar. La incertidumbre del momento reinaba, y una pregunta pendía en el aire: ¿qué iba a decidir el hombre que había sido su jefe? Pero mientras Miguel miraba a su jefe en espera de una respuesta, en su interior se encendía un fuego de posibilidad. Sabía que este era el primer paso hacia la transformación. La lucha estaba apenas comenzando, y con ella, la promesa de un nuevo futuro. ¿Sería capaz de mantenerse firme frente a la respuesta que cambiaría el rumbo de su carrera? Su corazón latía, pero más que eso, había una chispa de esperanza. El eco del desafío resonaba dentro de él. El momento de la verdad había llegado. La respuesta del señor Figueroa fue más un rugido de silencio que un veredicto claro. Miguel podía sentir cómo su corazón palpitaba en una danza frenética, cada segundo se estiraba, como si el tiempo se burlara de él. En ese instante, la realidad laboral y la búsqueda personal convergían en una encrucijada aterradora. Tu idea, comenzó su jefe, dejando la frase suspendida en el aire. Necesito tiempo para pensarla. Miguel sintió un nudo en el estómago. Era la respuesta que había anticipado, una apreciación que no era un sí ni un no. En lugar de desolación, se sintió aliviado. Había dado un paso y, aunque el resultado no fuera el esperado, había defendido su verdad. Esa certeza comenzó a inyectar ánimo en su mente, empujándolo a un lugar inesperado y, quizás, más saludable. Regresó a su escritorio sintiendo que aquel pequeño triunfo personal había alterado su percepción del trabajo. Esa mezcla de desafíos y recompensas del día lo llevó a reflexionar sobre su evolución interna. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como una búsqueda de aprobación estaba transformándose en una búsqueda genuina de significado. En lugar de alinearse con las expectativas ajenas, quería ser un agente de cambio desde su posición. En las horas siguientes, Miguel se obsesionó con su proyecto. Elaboró planes más detallados, anticipando las posibles objeciones que pudieran surgir. Sabía que el camino hacia la aprobación no sería sencillo. Sus pensamientos danzaban entre el enfoque innovador que había propuesto y las viejas maneras que seguían atrapando a su equipo. Con cada idea nueva que escribía, se sentía más seguro de su capacidad para marcar la diferencia. Durante la pausa del almuerzo, invitó a Valeria a compartir mesa. La conversación era anticipada, y con ello, una mezcla de emoción y miedo pinchaba su mente. Abrir un diálogo que desafiara el status quo no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Sin embargo, su valentía había despertado una curiosidad genuina. Me alegra que hayas hablado con Figueroa. ¿Cómo te sentiste?, preguntó Valeria, su mirada firme y atenta. Fue aterrador, pero liberador. Siento que este es solo el principio, respondió Miguel, sintiendo el peso de cada palabra y la posibilidad de un nuevo camino profesional. Valeria sonrió, y por un instante, Miguel vio destellos de admiración en sus ojos. Esa validación, aunque efímera, lo empoderaba a seguir adelante. Mencionó su propuesta y cómo había aseverado que el enfoque humano podría conectar mejor con los clientes.
Valeria, en lugar de interrumpir con críticas, empezó a ofrecer ideas que potenciaban su propuesta, alimentando una chispa de inspiración en él. Como un fuego que va ganando fuerza, desearon trabajar juntos en el proyecto. Valeria, con su instinto creativo y su autenticidad, y Miguel, con su nuevo compromiso hacia un propósito significativo. La sinergia parecía palpable y, con cada conversación, ambos comenzaron a vislumbrar un potencial que podía ser transformador. Sin embargo, al terminar el almuerzo y regresar a sus escritorios, Miguel percibió una tensión en el ambiente. Algunos compañeros de trabajo lo observaban con recelo, como si el mero hecho de arriesgarse había desatado un secreto de la oficina que él no entendía. Era un recordatorio inquietante de que no todos respaldarían su deseo de cambio. ¿Realmente estaba preparado para enfrentarse no solo a la resistencia de su jefe, sino también a la presión social dentro de la oficina? Mientras esos pensamientos lo asaltaban, fue interrumpido por un mensaje de su jefe. Una cita, inesperada, lo estaba convocando a su oficina nuevamente. La expectativa y el temor chocaban dentro de él, llevando su pulso a un nuevo nivel. ¿Qué decisión tomaría el señor Figueroa esta vez? ¿Conseguiría Miguel sostener su nueva realidad ante un potencial dilema que pondría en peligro todo lo que acababa de construir? El eco de la incertidumbre resonaba ahora más fuerte que nunca. El día pasó a una velocidad inquietante mientras Miguel batallaba con su creciente ansiedad. La inminente reunión con el señor Figueroa era como una sombra que se cernía sobre sus pensamientos, cada vez más abrumadora. Se sentó en su escritorio, abriendo su laptop, pero las palabras y las ideas que antes fluían ahora eran meras ideas vagas que se desvanecían. La tensión del momento había estancado su creatividad y su impulso. Finalmente, un recordatorio sonoro rompió el silencio en su mente. Era la hora de la reunión. Miguel tomó un respiro profundo, consciente de que, independientemente de la decisión de su jefe, debía estar preparado para defender su visión. Caminar hasta la oficina de Figueroa era un viaje hacia lo desconocido, pero quizás, eso mismo era lo que necesitaba, enfrentarse a lo inesperado. Miguel, entra, dijo el señor Figueroa, su tono acompañado de un gesto vago de la mano. Miguel tomó asiento, sintiendo la mirada analítica de su jefe sobre él. He estado revisando tu propuesta, dijo Figueroa, tomándose un momento para observarlo. La sala parecía cerrarse a su alrededor, y la incertidumbre llenaba el aire como una niebla opresiva. Creo que tiene potencial, continuó su jefe, rompiendo brevemente el caos interno de Miguel, pero no estoy convencido de si nuestro equipo está listo para un cambio tan drástico. Una chispa de frustración atravesó a Miguel. Era ahora o nunca. Se recordó a sí mismo que había defendido su idea con valentía y que esto no era simplemente un trabajo, era una extensión de quién era. Se sintió impulsado a hablar, no solo como un empleado, sino como un creador, un visionario. Entiendo su preocupación, señor Figueroa, respondió Miguel, esforzándose por mantener la calma, pero a veces, los cambios más difíciles son los más necesarios. Este enfoque no solo puede atraer a más clientes, sino también motivar a nuestro equipo. Imagínese el impacto positivo que podríamos generar. Figueroa lo escuchó atentamente, y Miguel pudo notar sutiles cambios en su expresión. Un leve asentimiento aquí, un rastro de interés allá. Era una señal, un pequeño indicio de que tal vez estaba tocando una fibra dentro de su jefe. Puedo trabajar en un plan más detallado, incluir métricas y ejemplos que respalden mis argumentos, agregó Miguel, con la voz más firme ahora. No solo estaba defendiendo su idea, estaba presentando su esencia, su propósito. La conversación continuó, llenándose de intercambios dinámicos. Miguel encontró en sí mismo una confianza que no sabía que tenía. En cada pregunta de Figueroa, se reafirmaba su creencia en lo que estaba proponiendo. No solo esperaba que su jefe aceptara la idea, también deseaba que el equipo lo recibiera con los brazos abiertos. Sin darse cuenta, el miedo que antes lo paralizaba se iba disipando, reemplazado por una determinación creciente. Después de lo que pareció una eternidad, Figueroa finalmente se recostó en su silla y suspiró. Un silencio momentáneo envolvió la oficina, un tiempo suspendido que puso a prueba la paciencia de Miguel. Está bien. Vamos a darle una oportunidad, dijo Figueroa. Una mezcla de alivio y euforia inundó a Miguel.
Mientras salía de la oficina, se dio cuenta de que no solo había defendido su idea, había comenzado a definir quién era en el contexto laboral. Ese momento fue una semilla de transformación, plantada en su interior. Sin embargo, al salir, se topó de frente con unos compañeros que chismorreaban en voz baja. Las miradas eran hostiles, como si su pequeño triunfo fuera un desafío abierto a la manera de trabajar de la oficina. Miguel sintió que su valentía podía traer más repercusiones de las que había anticipado. Este nuevo mundo, que parecía brillante ante sus ojos, también tenía sombras. ¿Estaba realmente listo para enfrentar la posible renuencia de su equipo? Justo cuando el entusiasmo por su victoria comenzaba a desvanecerse, recibió otro mensaje en su móvil. Era Valeria, preguntando si podía reunirse para hablar de su propuesta. La incertidumbre se transformó en inquietud nuevamente. La conversación con ella podría ser fundamental, pero le plantea una nueva pregunta: ¿tenía el poder para unir a su equipo detrás de su visión? La lucha apenas comenzaba. Esta vez, la verdadera transformación ocurriría no solo a través de la aceptación de su idea, sino mediante la construcción de una confianza colectiva. ¿Podía crear esa conexión, o el camino a la innovación estaba destinado a ser atormentado por el escepticismo? Las respuestas lo esperaban. Miguel se sentó en la mesa de la cafetería, la bandeja frente a él casi intacta, mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que había vivido. La respuesta de Figueroa resonaba en su mente, como un eco desafiante que lo empujaba a reflexionar sobre su próxima jugada. La invitación de Valeria era un guiño del destino, pero también un recordatorio de su vulnerabilidad. Como líder del proyecto, Miguel no solo debía enfrentar sus propias inseguridades, sino también las de su equipo. La sensación de triunfo que lo había embargado en la reunión se había diluido en el aire denso de la crítica silenciosa. Comprendía que, sin la colaboración y el respaldo de sus compañeros, su nueva propuesta podría caer en un vacío. Miguel observó a su alrededor mientras la gente comía y reía despreocupadamente. Los murmullos inevitables sobre su decisión resonaban, bajando la moral del ambiente. Se dio cuenta de que el éxito y el fracaso en un equipo eran radicalmente distintos. Uno podía elevar a todos, mientras que el otro podría llevar a la desconfianza. La reunión con Valeria era su próxima oportunidad. Ella no solo era una crítica aguda en el área de marketing, sino que también había sido una aliada en momentos cruciales. Parte de él deseaba que ella le ofreciera apoyo incondicional, pero otra, más consciente, sabía que necesitaría presentar argumentos sólidos para ganarse su confianza. Llegar a esta reunión no era solo una cuestión profesional, era un camino hacia la reconciliación de su visión con las expectativas del equipo. La incertidumbre lo envolvía, como un abrigo pesado que no podía quitarse. Sintiéndose acomplejado, trató de recordar los momentos en los que había logrado conectar con sus compañeros de forma efectiva en el pasado. ¿Qué había funcionado antes? No había encontrado puntos en común que le permitieran avanzar. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, Miguel decidió que su enfoque debía ser diferente esta vez. No solo tenía que vender su idea, necesitaba involucrar a Valeria en el proceso de construcción del proyecto. Tal vez su mente meticulosa pudiera ofrecérselo un ángulo inesperado, uno que solidificara su propuesta desde el principio. Al entrar, la expresión de Valeria era una mezcla de curiosidad y precaución. Ella se acomodó en su silla, su postura alerta, como si estuviera lista para una evaluación crítica. Sin embargo, en lugar de abrir la conversación con su propio punto de vista, Miguel decidió ser honesto sobre su inquietud. Gracias por venir, Valeria. Quiero hablarte no solo de la propuesta, sino también de cómo podemos hacer que el equipo se sienta parte de esto. He notado que hay un escepticismo y creo que tu perspectiva puede ser clave. La sorpresa en su rostro fue evidente. Miguel vio cómo, en cuestión de segundos, su defensiva se disipó, dejando lugar a una intriga genuina. Valeria era extremadamente talentosa, y su experiencia era invaluable. Hacia un lado del escritorio, preparó un cuaderno mientras Miguel comenzaba a esbozar sus ideas. Ambos comenzaron a intercambiar puntos, Miguel exponiendo su visión con mayor claridad, y Valeria compartiendo sus preocupaciones. La dinámica cambió rápidamente, ya no estaba en modo de vendedor, sino en el de colaborador.
Juntos comenzaron a construir una estructura que reconocía las ansiedades de los demás. Mientras discutían detalles, Miguel sentía cómo su confianza aumentaba. La conversación se volvía un diálogo enriquecedor y productivo. Cada idea generada por Valeria despertaba nuevas posibilidades en su mente, haciéndole ver su propuesta desde ángulos que no había considerado. Sin embargo, antes de que se dieran cuenta del tiempo, un profundo silencio llenó la sala. Ambos realizaron una pausa, mirándose el uno al otro. La inquietud regresó a Miguel, una sombra de duda que aún no se apagaba del todo. ¿Qué pasará si el equipo se opone aún después de todo esto?, preguntó Valeria, cruzando las manos, retando de manera indirecta su visión optimista. Miguel tragó duro, sintiendo cómo la realidad golpeaba su creciente entusiasmo. La posibilidad de que su esfuerzo de alianza pudiera volverse en su contra se asomaba como un espectro tenebroso en su mente. No tengo todas las respuestas, pero creo que lo que hemos creado aquí puede funcionar, respondió, su voz reflejando tanto determinación como incertidumbre. Era entonces cuando comprendió que el verdadero desafío no solo era presentar la propuesta, sino también crear un ambiente donde las voces pudieran ser escuchadas, donde la creatividad no estuviera sujeta a juicios instantáneos. La idea de transformar sus palabras en acción ya no solo dependía de él, era responsabilidad de todo el equipo desarrollar una sinergia que nutriera la innovación, pero el camino se presentaba complejo. Al salir de la reunión, Miguel sintió la presión de lo que vendría. Era el momento de presentar el plan a su equipo, y la sombra del escepticismo aún acechaba sobre él. ¿Cómo iba a unir diversas opiniones y habilidades tras su visión? Una pregunta lo golpeó con fuerza, se acercaba una confrontación inevitable, y lo que realmente estaba en juego era mucho más que su propuesta, era su propia convicción de liderazgo. En su mente, la incertidumbre florecía junto a la determinación, el camino hacia adelante no parecía simple, sino aterrador, y el desafío apenas estaba comenzando. ¿Podría Miguel hallar las claves para construir esa confianza colectiva, o sus esfuerzos se verían abrumados por la renuencia del grupo? Al salir de la reunión, Miguel sintió cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo. Cada paso hacia su oficina resonaba con el eco de sus dudas. Sabía que tenía que enfrentar a su equipo, pero la idea le caía como un peso abrumador sobre los hombros. Había logrado crear un ambiente colaborativo con Valeria, pero ahora debía presentar esa colaboración ante miembros que, hasta el momento, dudaban de su liderazgo. La primera instancia que encontró fue la de Laura, una de las diseñadoras más talentosas del equipo, que lo observaba desde el umbral de la puerta. Ella había tenido siempre una evaluación crítica sobre sus propuestas, y Miguel podía sentir su mirada penetrante. ¿Todo bien, Miguel?, preguntó, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la desconfianza. Estoy bien. Solo quiero hablar sobre el proyecto, respondió, intentando transmitir confianza, aunque la voz le temblaba levemente. Una vez que entró en la sala de reuniones, se enfrentó a un grupo expectante. Sus compañeros anotaban puntos en sus cuadernos, mostrándose cautelosos. Miguel tomó aire profundo, sabía que este momento era crucial. Si permitía que sus nervios dominaran, eso podría mermar el poco apoyo que había logrado construir. En lugar de comenzar con detalles técnicos, optó por abrir con su propia vulnerabilidad. Hoy me reuní con Valeria y quería compartir algo que me inquieta. He notado cierta resistencia a nuestras nuevas ideas, y eso me hace cuestionar si estoy haciendo lo correcto como líder de este equipo. Los rostros en la mesa mostraron asombro. La transparencia de sus palabras rompió un poco la tensión del ambiente. ¿Te preocupa que Figueroa tenga razón?, preguntó Luis, un desarrollador de software que siempre había manifestado una actitud crítica. Miguel sintió que la presión aumentaba, pero decidió adelante. Es inevitable que siempre habrá dudas sobre nuestras decisiones. Pero creo que estos momentos son los que nos permiten crecer, dijo, mientras sus ojos buscaban cada mirada en la sala, con la impresión de que había abierto una puerta de diálogo. Miguel empezó a construir la narrativa de la colaboración. Había trabajado con Valeria en un enfoque nuevo que necesitaba el respaldo del equipo. Compartió cómo cada opinión contaba y cómo la innovación requería un esfuerzo conjunto. Pero a medida que compartía sus ideas, notó las expresiones de algunos miembros cambiar. El escepticismo de Luis se hizo más evidente, pero algo en la atmósfera se comenzó a transformar.
Tal vez esto deberíamos hacerlo de otra manera, dijo Laura, su tono más conciliador que antes. Quizás deberíamos centrarnos en qué parte de la propuesta resuena con cada uno de nosotros. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. No había considerado el poder de hacer preguntas en lugar de presentar respuestas. A medida que cada miembro del equipo comenzó a compartir sus preocupaciones y opiniones, Miguel fomentó un ambiente de escucha activa. Cada voz se tornó un ladrillo en la construcción de su propuesta. Ese paso hacia la apertura hizo que las ideas afloraran, algunas incluso sorprendían a Miguel. De repente, la idea comenzó a tomar forma, uniendo todos los puntos de vista en un paradigma más sólido. Laura sugirió una modificación que aumentaba la atractividad del proyecto. Luis propuso una estrategia en línea, alineando sus habilidades con los objetivos de marketing mencionados por Valeria. Lo que inicialmente había empezado como un esfuerzo individual se transformaba en un esfuerzo colaborativo, algo que Miguel había deseado desde el principio. Sin embargo, una preocupación persistía en su mente. Aunque la reunión se había tornado productiva, Miguel sabía que el verdadero desafío estaba por llegar. La presentación ante el director, la autoridad que podría decidir el futuro del proyecto, aún lo acechaba como una sombra. Con estos pensamientos gravitando en su mente, Miguel sintió una mezcla de alivio y ansiedad, consciente de la montaña que aún tenía que escalar. Pero una luz de esperanza iluminaba su interior. La capacidad de su equipo para unirse y cohesionar sus ideas prometía potencial no antes imaginado. Mientras la reunión concluía, y los miembros comenzaban a comunicarse entre sí de forma más animada, una pregunta inquietante le brotó: ¿justo ese momento serviría para consolidar su liderazgo, o sería un trampolín hacia un nuevo fracaso que apenas empezaba a vislumbrar? El camino no solo se trataba de demostrar su valía, sino de ser capaz de manejar las expectativas de un grupo diverso y a la vez inseguro. La incertidumbre seguía impactando su confianza, pero quizás, solo quizás, el nuevo enfoque colaborativo podría ser la clave que necesitaba para sostenerse ante la presión que se asomaba. Se preguntó si lograría controlar lo incontrolable al acercarse a los que lo cuestionaban. Las horas antes de la presentación se tornaban cruciales. Con el equipo unido, todo parecía posible, pero Miguel también temía que la fragilidad de esta unión podría desmoronarse en cualquier momento. ¿Lograría sacar fuerza de sus inseguridades o se perdería nuevamente en la vorágine del escepticismo que aún lo acechaba? El reloj corría, y la presión de lo que estaba por venir se palpaba en el aire. Miguel se sentó en su escritorio, solo con sus pensamientos. La luz del sol entraba a raudales a través de la ventana. Era un breve momento de calma, antes de que todo el caos pudiera desatarse nuevamente. La reunión anterior había sido un atisbo de esperanza, pero la sombra de la presentación ante el director seguía acechando en su mente. Sabía que todo lo conseguido podía desmoronarse si no estaba preparado. Con cada segundo que pasaba, sus temores se agravaban. ¿Era realmente capaz de liderar este equipo hacia el éxito? Sin embargo, entre sus dudas, algo empezaba a florecer. Recordó las sugerencias brillantes de su equipo, como cada uno había aportado su visión. Esa colaboración significaba que, a pesar de sus inseguridades, había un potencial colectivo por descubrir, un potencial que había comenzado a desbloquearse. Una idea comenzó a tomar forma en su mente, y se sintió impulsado a llevarla a cabo. Decidió dedicar el tiempo antes de la presentación a preparar una pequeña reunión adicional, centrada en reforzar la cohesión del equipo. Si podían apoyarse mutuamente ahora, quizás eso ayudaría a disolver la ansiedad que todos experimentaban. Miguel envió un mensaje a todos los miembros del equipo, y el eco de sus dudas se transformó en una tenue esperanza. Cuando sus compañeros comenzaron a entrar, uno a uno, un nuevo ambiente se palpó en la sala. No era solo una reunión más, era un espacio para construir confianza. Quería asegurarse de que cada voz se sintiera escuchada y validada antes de enfrentarse a la alta dirección. Gracias por venir, todos, comenzó Miguel, buscando que su tono fuera lo más cálido y abierto posible. Sé que esto puede ser estresante, y quiero que abordemos esto juntos. La dirección espera mucho de nosotros, y me gustaría que discutamos cómo podemos alinearnos antes de la presentación. Cada miembro del equipo asintió, y Miguel sintió cómo la presión comenzaba a aflojarse.
Apostando por la transparencia, les compartió sus propios nervios, como el peso de la responsabilidad lo había llevado a dudar de su capacidad. Fue entonces cuando Laura tomó la palabra, sus ojos iluminados por una mezcla de determinación y empatía. Eso nos ocurre a todos, Miguel. Pero como equipo, podemos hacer frente a eso. Me gusta la esencia de lo que has propuesto, y creo que si todos mostramos nuestras mejores fortalezas, podemos realmente impactar. La conversación fluyó a medida que cada persona comenzó a contribuir, lo que hizo que las antiguas divisiones se disiparan. Las inseguridades que antes marcaban la dinámica del grupo se transformaron en determinación compartida. Cada idea adicional parecía encajar en un rompecabezas que Miguel no había podido visualizar solo. A medida que discutían las fortalezas de cada uno, Miguel se dio cuenta de que su liderato no dependía únicamente de su conocimiento o habilidades individuales, sino de la capacidad de reconocer y nutrir el potencial en cada miembro del equipo. Eso fue un descubrimiento que resonó profundamente en su interior. La fragilidad de sus inseguridades se había desvanecido, dejando espacio para una confianza renovada. Las horas se convirtieron en minutos, y antes de lo que esperaban, la reunión alcanzó su final. Miguel, revitalizado y lleno de propósito, sintió que estaba listo para enfrentar la presentación. Había dejado de ver su papel como un evaluador solitario y lo había transformado en un conductor de un esfuerzo colaborativo. Sin embargo, mientras el equipo se preparaba para salir, un pensamiento inquietante lo asaltó de nuevo. ¿Sería suficiente? Podía haber armado un gran equipo, pero las críticas del pasado de Luis y las expectativas del director aún flotaban sobre su cabeza. La presión de un resultado positivo era palpable y, aunque había encontrado fortaleza en la colaboración, no podía escapar de la responsabilidad última que recaía sobre él. El momento decisivo estaba próximo, y mientras todos se dirigían a la reunión con el director, Miguel sintió un escalofrío de anticipación y temor. Esa presentación no era solo una prueba de su liderazgo, sino también un reflejo de su crecimiento personal. Había dado pasos hacia la autocomprensión, pero el verdadero examen apenas comenzaba. Entonces, en medio de esa vorágine, una frase quedó atrapada en su mente: ¿qué pasaría si la presión se convirtiera en su mayor aliado, o en su mayor enemigo? Sin poder obstante, sentía que, finalmente, lo más importante era aceptar la incertidumbre y tomar la delantera. La sala de conferencias se acercaba, y se preguntó, ¿sería este el momento que definiría su carrera o el preludio de un nuevo fracaso, de una sombra que lo acecharía eternamente? El ambiente en la sala de conferencias era tenso. Miguel se hallaba rodeado de su equipo, todos compartiendo miradas de incertidumbre pero también de determinación. La hora de presentar su propuesta había llegado, y con ella, el resultado de tantos esfuerzos compartidos. Se habían unificado como equipo, pero Miguel sabía que todos los ojos del director, el señor Figueroa y otros colaboradores importantes estaban sobre ellos. Cargaba no solo con el peso de su idea, sino con la responsabilidad de representar la voz de todos. Tomando una respiración profunda, Miguel se acomodó en su lugar y, reconociendo la fuerza de su equipo a su alrededor, dio inicio a la presentación. Habló con confianza y pasión, compartiendo cómo cada uno de los elementos de su propuesta no solo abordaba las necesidades del cliente, sino que también fortalecía los lazos de comunicación y empatía entre ellos y el equipo. Sus palabras resonaban porque venían cargadas de autenticidad, algo que había decidido abrazar plenamente desde la última semana. A medida que la presentación avanzaba, empezó a notar cómo los ceños fruncidos de su equipo se aliviaban. La conexión que habían formado con Valeria, Laura y Luis parecía florecer en esa sala, una sinergia palpable que transformaba las miradas incrédulas en rostros expectantes y motivados. Las ideas fluyeron, cada miembro contribuyó con su perspectiva y fortaleció el argumento de Miguel, que ya no estaba solo, era el portavoz de un grupo cohesionado. Cuando la presentación finalmente llegó a su fin, Miguel mostró un ligero temblor en las manos. Allí, en la sala, el señor Figueroa se mantuvo en silencio, contemplando todo lo expuesto. Después de una pausa que pareció eterna, el director habló. Sus palabras fueron más que una evaluación, fueron una validación. Hizo un reconocimiento explícito al trabajo en equipo y resaltó cómo esa nueva propuesta podría transformar su manera de abordar los casos, alineando la misión de la firma con un mayor sentido humano.
Miguel sintió que su corazón se expandía de orgullo. Había logrado no solo presentar una propuesta, sino también hacer un importante cambio en su entorno laboral, un cambio que había comenzado en su interior. Cuando el señor Figueroa terminó de hablar, Miguel y su equipo no podían contener la emoción. La aprobación había llegado, la semana siguiente fue un torbellino de nuevas ideas. La energía en la oficina era vibrante y la colaboración fluía sin obstáculos. Miguel se había convertido en un verdadero líder, no solo defendiendo su propuesta, sino guiando a otros hacia un enfoque auténtico en su trabajo. La conexión con Valeria se volvió aún más fuerte, y juntos comenzaron a trazar nuevos caminos para integrar la visión del equipo en el día a día de su labor. Miguel ya no era el mismo. Había conquistado sus mayores temores y había aprendido que ser auténtico no significaba ser vulnerable, más bien, era una fortaleza. Con el apoyo de su equipo, su confianza se solidificó, y entendió que había encontrado su lugar en el mundo profesional, uno donde podía ser un abogado de honor que defendía no solo casos, sino también la dignidad de los demás. Su carrera no se trataba solo de éxito, se había convertido en una misión de significado. Cada vez que miraba a su alrededor, ya no sentía el temor de ser juzgado. En su lugar, sentía un profundo reconocimiento. Había logrado establecer una cultura de confianza y apoyo, donde la voz de cada individuo contaba, y donde la unidad en la diversidad era la nueva norma. Al final, no solo había demostrado su valía como abogado, sino que había encontrado la manera de ser un líder auténtico, mientras se adentraba en la sala de reuniones una vez más. Esta vez para compartir nuevos avances con su director, Miguel caminaba con una confianza sólida, listo no solo para defender su trabajo, sino para celebrar los logros de su equipo. La transformación de su carrera estaba en marcha y, con ello, una nueva etapa de su vida que apenas comenzaba. Había alcanzado un logro personal específico, ser un abogado auténtico que no temía compartir su historia y defender sus creencias. Este era solo el comienzo de su viaje hacia un futuro lleno de posibilidades. No esperen ni un segundo más para unirse a esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo de la superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.